Buenos días, compañeras, compañero y profesor. A continuación les expondremos, Yael Palacios. y yo, Viviana Machín, acerca de las resistencias en psicoterapia. Los significados que se asignan a la resistencia varían de una escuela psicoterapéutica a otra, en la medida en que difieren sus respectivas teorías sobre la angustia. Algunos conceptos o definiciones de la resistencia son: conducta que se opone rotundamente a la empresa terapéutica. Conducta que obstruye el proceso descubridor y la meta manifiesta de la terapia, hacer consciente lo inconsciente y ayudar al paciente a sustituir con la sublimación las otras defensas. Maniobras que socavan y sabotean los esfuerzos del terapeuta por beneficiarlos. Oposición a desenterrar material reprimido, el cual es provocador de angustia y terror. Rechazar el insight y evitar la autocomprensión. Convicción desesperada de que no hay posibilidad de una alternativa en la vida. El profesor Ricardo Palestina define las resistencias de la siguiente manera. Todas aquellas situaciones que impiden al sujeto continuar con los procesos asociativos que le permiten acceder al recuerdo reprimido y angustiante que genera sus síntomas. La manera en que Freud dio con este fenómeno fue cuando abandonó el método de la hipnosis y, queriendo llegar a esos sucesos olvidados o a esos sucesos inconscientes, se encontró con que los pacientes no eran tan dóciles como lo eran en el estado hipnótico. Algunos ejemplos de resistencia en psicoterapia son: ocultar material importante, esforzarse constantemente por elaborar trivialidades, reducir el tiempo disponible para la colaboración con el terapeuta, por llegar tarde u olvidarse de las citas. Incapacidad de recordar. Omitir selectivamente. Censurar conscientemente desde fantasías y sueños hasta acontecimientos recientes. En el caso de la súbita aparición de síntomas que rápidamente desaparecen y a los que siguen otros nuevos, puede parecer una conducta evasiva, pero tras cuidadosa investigación revelan aspectos o problemas significativos, así como la rotunda repulsa a alguna interpretación o comentario confrontativo, que representa con frecuencia signo de bienestar, es decir, indicaría algo muy patológico el que se aceptara fielmente los conceptos equivocados o inadecuados y las interpretaciones falsas del terapeuta. A continuación, el profesor Uriel Morales nos dará a conocer algunos ejemplos de acuerdo a su experiencia. Voy a hablar sobre esta situación, sobre mi experiencia. Primero que nada, debo aclarar que cada caso es su propio caso, así es que no quiere decir que en todos los casos se presenta de la misma manera o no en todos los casos representan resistencias como tal. Pero en mi experiencia, una de las razones por las que se presenta la resistencia es cuando no quieren entrar a diván. Y esta es una de las cosas porque temen mucho a un encuentro consigo mismos, al menos en mi experiencia, así es como se ha notado. Otro de los elementos es el silencio. Desde el punto de vista de la técnica psicoanalítica, el silencio se tiene que leer. Sin embargo, una de las cosas que sucede en mi práctica clínica es que muchas veces el silencio o el evitar los temas es una forma en la que se está presentando la resistencia, que al final la evitación es un mecanismo de defensa del yo. Otra de las cosas es cuando rodean y rodean y rodean y rodean el mismo tema, hablándolo incluso de diferentes formas, pues tratan como de evitar que el tema salga a la luz y eso hace que también se convierta en un estado de resistencia. Otra de las formas es cuando de repente llegan a terapia y dicen que no saben ni qué decir, ¿no? Que incluso en muchas ocasiones preparan como el discurso o piensan ya, llegan ya pensando de qué van a hablar en terapia y en ocasiones pues vienen completamente como en ceros, no saben ni qué decir y ese es uno de los estados que con mayor estado de resistencia. Sin embargo, cuando uno inicia el proceso terapéutico, pues evidentemente cuando les dices que hablen lo que se les venga a la cabeza, lo primero que se les venga a la cabeza y que no hay problema, que pueda ser cualquier otra situación o que crean que no es importante, muchas de las veces terminan hablando y la resistencia se cae. Otra de las cosas que también pueden suceder en este sentido es cuando dicen
que preparan este discurso, y empiezan a ser muy descriptivos en los hechos o en las situaciones que están pasando en su vida. Este tipo de situaciones generalmente se presenta cuando evidentemente no quieren mostrar lo que verdaderamente quieren decir en ese día. Y esto hace de alguna manera que no empate la vivencia de los hechos realmente con los hechos. Lo que quiero decir con esto es que lo que ellos hacen por lo general es que son descriptivos, quitan la emoción de eso y es como si nada más hubiera sido un, una historia, un momento fotográfico sin llegar realmente al sentimiento de la vivencia. La resistencia se puede presentar tanto de forma pasiva como una sutil y disimulada evasión a la amenaza, o también de forma activa como una abierta repulsa o una directa evasión hacia lo amenazador. Pero es de recalcar que las maniobras saboteadoras pueden ser tanto conscientes como inconscientes. Hay varias teorías que explican este fenómeno. Todas ellas están de acuerdo en que la resistencia representa un intento del organismo en rechazar, evitar, la angustia producida por las interpretaciones del terapeuta, los comentarios confrontativos y los intentos de exploración o cualquiera de otros procedimientos experimentados como potencialmente suscitadores de conciencia. Por su lado, el pensamiento psicoanalítico ortodoxo dice que ésta actúa al servicio de la regresión, y aquellos que no aceptan el modelo de neurosis de Freud dicen que ésta actúa al servicio de la supervivencia. Los del pensamiento psicoanalítico ortodoxo, al decir que la resistencia actúa al servicio de la regresión, quieren decir que ésta actúa al servicio del compromiso neurótico entre las fuerzas esencialmente regresivas del principio de placer y las demandas impulsoras del principio de realidad. Así, diciéndolo de otra manera, esta actúa al servicio del mantenimiento de la neurosis y con ello de los síntomas tan queridos que traen consigo el inherente goce, porque permite una perpetuación, al menos parcialmente no sublimada, de los anhelos infantiles. Y quienes no aceptan el modelo de Freud de la neurosis, insisten en que la neurosis es el reflejo de los intentos del paciente de sobrevivir y salvar algún aspecto de su individualidad y de su sentido de dignidad bajo circunstancias que exigen de él la renuncia a aspectos esenciales de sí mismo. Ven en la resistencia y en sus manifestaciones particulares los esfuerzos heroicos por sobrevivir y los métodos particulares que considera esenciales para luchar con éxito. Pero cabe destacar que si el paciente estuviera enamorado totalmente de la neurosis y de la valía de esta para la supervivencia, no iría a terapia. Tiene que haber experimentado cierta insatisfacción. El que vaya a terapia indica esperanza y fe de poder encontrar una alternativa. Viendo la resistencia cada vez más como la expresión de la convicción del paciente de que ha encontrado un camino por amenguar la angustia y mantener cierta apariencia de autoestimación, dignidad y vida, y cada vez menos como un reflejo de una tendencia regresiva inherente e inevitable. Profundizando más en cada teoría, la teoría de Freud primeramente explicaba la resistencia como una de las manifestaciones del yo. Proponía desde esta óptica que, dada la función del yo de apoyar a su portador en el mundo real contra los impulsos de su ello, y al estar dicho portador acostumbrado al trabajo innato de su yo, cuando entra en un trabajo psicoterapéutico, es esperado que la represión ejercida por el yo se vea expresada en forma de resistencia, y resistencia al intercambio terapéutico, puesto que en dicho proceso se va haciendo poco a poco consciente lo que el yo estuvo afanado de mantener camuflajeado u oculto. A continuación, el profesor Ricardo Palestina nos explicará desde sus palabras esta forma de entender a la resistencia. Ya puede ser pensada como una reactivación de los mecanismos represivos que permitieron disociar al recuerdo angustiante en la memoria del sujeto y que al iniciar el proceso terapéutico, como se empiezan a reactivar esas cadenas asociativas que empiezan
a operar alrededor de ese recuerdo o de ese núcleo traumático, esos mecanismos represivos originarios que se utilizaron para reprimir a ese recuerdo se reactivan y entonces operan como resistencias al proceso analítico. Freud, al seguir estudiando las resistencias, infiere que en el origen de estas tiene un papel más significativo los aspectos del ego, es decir, de la instancia del superyo. En esta nueva óptica, el yo no queda aparte. Sin embargo, la necesidad de castigo, entendida como masoquismo que el superyo le impone a su portador, es lo que sería responsable del desarrollo de la resistencia. Así, en otras palabras, a lo que se refiere Freud es que el sujeto, al no querer dejar realmente su estado neurótico por el goce que la culpa impuesta por su superyo le genera, se resiste a la resolución que trae consigo el insight, puesto que eso le aliviaría sus síntomas neuróticos y, por ende, ya no tendría la oportunidad de seguir con el mencionado goce que le genera su sentimiento de culpa. Y al levantar su resistencia, puede continuar con su placentero autocastigo, así como también a la aferración de su falta. Con este nuevo planteamiento es que se despierta el interés en el masoquismo como una fuerza dinámica del ser humano. De igual manera, el profesor Ricardo Palestina nos explicará ahora esta nueva forma de entenderla. Las resistencias que se derivan de los sentimientos de culpa, es decir, desde una perspectiva del superyo. Recordemos que en el síntoma el sujeto goza parcialmente de un recuerdo, de una pulsión o de una pulsión reprimida. Y este goce de lo reprimido, aunque sea de manera parcial, produce de manera inconsciente sentimientos de culpa. Y entonces el síntoma opera también como una forma de autocastigo que permite silenciar los sentimientos de culpa, y por eso el sujeto va a apegarse a su síntoma por dos cosas: por el goce que le provoca y por el hecho de que esa sensación de autocastigo pueda acallar los sentimientos de culpa derivados del superyo. La teoría de Adler es que el hombre está preocupado y dominado por una búsqueda de superioridad y dominio, por lo que todo que amenace estos sentimientos y que le haga sentir inferioridad debe ser evitado. Por otra parte, en la teoría de Jung, se ve al inconsciente como contenedor de experiencias personales, que por ser potencialmente productoras de angustias, se instalan ahí, así como también las experiencias colectivas de la humanidad. La angustia sale a la luz cuando la persona siente que fuerzas e imágenes irracionales, provenientes tanto de su inconsciente personal como colectivo, están por irrumpir en su conciencia. Lo experimenta como peligroso, pues es probable que este brote del contenido irracional pueda ser una amenaza para la existencia estable y ordenada de dicha persona. Así, desde esta óptica, la resistencia se opone a ser conscientes de dichos sentimientos desorganizadores. Carl Jung veía a la evitación completa del brote como algo desafortunado, pues pensaba que la sabiduría del inconsciente colectivo, al ser empleada adecuadamente, es más digna de ser atesorada que temida. Pero pues el que la cultura occidental rechace a dicha sabiduría ancestral hace que ese brote represente para la persona una amenaza real en su ordenada existencia. La teoría de Sullivan dice que la resistencia se engendra por una sensación de peligro, el cual se percibe al tocar material personalmente inaceptable. Agrega que buena parte de lo que es considerado neurótico es un reflejo de la habilidad para sobrevivir en circunstancias difíciles. Por otra parte, Rappaport explica el origen de la resistencia, exponiendo que cuando el yo se siente amenazado por las demandas excesivas del ello,
llama a su auxilio a las fuerzas de la realidad para amortiguar y combatir con los impulsos prohibidos del ello. Pero cuando el yo es amenazado de ser anegado por las exigencias de la realidad, llama a su auxilio ahora a las fuerzas del ello para combatir contra lo opresivo del principio de realidad. Así, la persona debe de mantener afuera de la conciencia a sus impulsos y así no poner en práctica las incitaciones del ello, ya que si no, llegaría a frenarlas el yo y aparte le castigaría por el hecho de haber tenido alguna vez esos impulsos prohibidos. Y para todo esto es que la resistencia le es de gran ayuda. La teoría de Fromm-Reichmann es que la resistencia se trata de la renuencia a abandonar mecanismos que le ayudaron en su lucha por la supervivencia. Dicho en otras palabras, consiste en resistir cualquier esfuerzo que pueda poner en peligro su único modo de mantenerse vivo. El trabajo como psicoterapeuta consistiría entonces en establecer una suficiente alianza terapéutica y convertirse en un provocador de angustia. Es indispensable tener la convicción de que la vida ofrece varias posibilidades, ya que si se opinara de otro modo, sería absurdo esperar que el paciente pudiera deshacerse del camino neurótico hacia la supervivencia. Y es indispensable porque la desesperanza que se tenga como terapeuta hacia el paciente refuerza la resistencia en este. Así, en otras palabras, al ser el análisis de las resistencias la expresión de la fe del terapeuta en una alternativa de vida, la renuncia a la resistencia por parte del paciente es la admisión de que ve semejante posibilidad. Al hablar de este tema, la profesora Jimena Ramírez nos comparte los siguientes aspectos a considerar. Y estos pues tienen que vencerse a través de la transferencia, la contratransferencia, el establecimiento de un reporte adecuado y de la sensación propiamente que el paciente pueda tener de confianza hacia el terapeuta o hacia el entrevistador, facilitándole el proceso de confianza y de apertura hacia ella, sea a una técnica en específico de intervención o hacia un cuestionamiento o interrogatorio específico, por ejemplo, para el llenado de la historia clínica. Pues a veces antecedentes de tratamientos anteriores fallidos, el ser obligado a iniciar un proceso terapéutico o incluso cuestiones de rasgos de personalidad. Hay personas que son mucho más quisquillosas en la apertura y el establecimiento de pautas de confianza hacia otras personas. Cuando hay niveles de cierta resistencia o desconfianza exagerada hacia otros, o cuando hay eventos traumáticos ante ciertas circunstancias, puede elevar la resistencia, ¿no?, propiamente que el sujeto tenga hacia el inicio o hacia el proceso terapéutico como tal. Primordialmente, nos guiamos con el libro Conceptos Fundamentales de la Psicoterapia, escrito por Erwin Singer. Para comprender mejor el concepto, vimos tanto el video de resistencia del canal de YouTube llamado Asociación Libre, en el que Matías Tabil lo explica desde el diccionario de psicoanálisis, así como también el video de la psicóloga Elena Trujillo, llamado Al diván, las resistencias al psicoanálisis, obstáculos al éxito. Y agradecemos con mucho afecto a los psicólogos Uriel Morales, Ricardo Palestina y Jimena Ramírez por amablemente habernos apoyado a complementar nuestras explicaciones. Y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.